Amistad, ese lazo de amor y confianza con otra persona. Uno pensaría que hacer una amistad o formar un lazo con otra persona es difícil, pero eso solo depende de cada uno y de cómo veas a tu amigo o amiga. La historia que estoy a punto de relatarte, mi querido lector, es de cómo conocí a una chica que era como mi hermana. Nuestra amistad comenzó a inicios de clases hace unos años, cuando aún éramos unos pubertos, pero en cuanto la conocí supe que ella y yo éramos prácticamente el uno para el otro. Pasaron las semanas y nos conocimos poco a poco al punto de pasar tardes completas en casa de cada uno. Una amistad muy hermosa, pero no todo fue color de rosas. Una tarde de verano me encontraba en su casa ayudándola a armar un bolso, ya que al otro día se realizaría un viaje anual para festejar con nuestros demás compañeros que habíamos terminado el año escolar. Luego de que ella terminara de armar su bolso y una pequeña mochila nos despedimos, pero antes de cruzar la puerta de su casa ella me agarró del brazo y me entregó una carta con cara de vergüenza. Yo al principio que sería un dibujo o tal vez algún tipo de carta sorpresa con alguna broma dentro de ella. Luego de ver lo roja que estaba su cara, solo le sonreí y le di las gracias para luego retirarme de su hogar y me dirigí al mío. Ya estaba oscureciendo, por lo que me apresuré ya que vivía a un par de calles caminando. Durante todo el trayecto me sentí observado, pero por más que mirara a todos lados no vi a nada ni nadie cerca, por lo que solo seguí caminando. Unos metros antes de llegar a mi casa escuché un ligero pero pequeño brinco. Revisé el lugar con mi vista tratando de ponerme de puntas para ver si se veía algún perro cerca, pero no vi nada, por lo que solo me limité a apresurar el paso y antes de abrirla cerca de mi casa había un destello blanco pasando a unos metros de mi posición. Traté de olvidar lo sucedido pensando que fue algún problema con alguna luz cercana y solo entré a mi hogar. Mientras abría la puerta fui recibido por Rex, un pastor alemán, el cual era mi mascota y bastante revoltoso. Luego de eso saludé a mis padres para luego entrar a la cocina para buscar algo de comida. Luego de eso me dirigí al segundo piso, más específicamente a mi habitación, para por fin abrir la carta que mi amiga me había dado. Mientras trataba de abrir el sobre, Rex se me acercó y se acostó a un lado de mí para quedárseme viendo mientras sacaba la hija del sobre, en la cual decía lo siguiente: Hola amigo mío, espero que estés bien. Bueno, en esta carta quería decirte un pequeño secreto que me ha costado bastante decirte y por eso preferí hacerlo de esta forma. Lo que te quería decir es que hace un tiempo empecé a sentir otro tipo de sentimientos por ti, y si tal vez aún no me has entendido, iré directo al grano. Estoy enamorada de ti. Más abajo firmo con su nombre y algo que me llamó un poco la atención, aparte de que mi mejor amiga esté enamorada de mí, fue un dibujo sencillo de un pequeño lobo que ella hizo al lado de su nombre, el cual por alguna razón me hizo recordar el destello que había visto hace unos minutos. Luego de pensarlo un poco decidí llamarla a su teléfono para hablar de sus sentimientos hacia mí. Fue una larga charla llena de confesiones por parte de ambos. Decidimos que durante el viaje del próximo día habláramos acerca del tema en persona. Luego de eso me le quedé viendo a Rex con cara de emoción, mientras que él, como si supiera, empezaba a ladrar como si volviera a ser un cachorro. Luego del alegre momento y de una pequeña llamada de atención de mis padres, me dispuse a dormir para poder estar al 100% al otro día. Durante la madrugada noté que Rex se quedaba viendo a la ventana mientras daba unos pequeños gruñidos, pero yo solo le hablé y él se calmó un poco, por lo que ambos continuamos con nuestra noche lo mejor que pude, llegado un punto que mi padre me ayudó poniéndome algo de su colonia, la cual era de un olor bastante fuerte. Mi padre me llevó hacia el punto de encuentro con mis demás compañeros y claro, mi amiga y futura novia llegó, y bus que nos llevaría hasta nuestro destino, el cual estaba algo lejos. Me senté con mi amiga y comenzamos a hablar acerca del tema, y para cuando llevábamos un par de horas ya éramos pareja. Ambos algo sonrojados nos tomamos de la mano, pero para nuestra mala suerte nuestros compañeros no tardaron en darse cuenta y nos empezaron a molestar y a gritar que vivan los novios, entre otras cosas. Nosotros en cambio estábamos muriendo de vergüenza por dentro, pero al final del día por fin llegó la noche y llegamos a nuestro destino, un centro de eventos que parecía un pequeño edificio de 2 pisos, pero bastante grande, que estaba ubicado a unos metros de un bosque, el cual tenía una laguna bastante famosa en el país. Mientras
Mientras estábamos buscando nuestras habitaciones, nuestros compañeros, al saber de nuestra relación, nos encerraron en una habitación que ambos nos vimos obligados a dormir juntos. Estuvimos hablando un rato de cosas que nos gustaría hacer en el futuro, pero todo ese mundo de maravilla y sueños dorados se desvanecido con el sonido de la puerta. Era nuestro profesor, que luego de sacar algunas cosas que habían puesto los demás afuera de la puerta, nos preguntó si los queríamos acompañar en una caminata hacia la laguna. Los dos dijimos que sí, por lo que dejamos algunas cosas y nos fuimos con los demás. Mientras caminábamos vi que habían algunos árboles tirados en el camino, por lo que empecé a caminar sobre ellos, pero al dar el tercer paso algo se me tiró encima desde la espalda haciendo caer del árbol. Sentía como algo me mordía y rasguñaba la espalda, por lo que pensé que sería un puma. De un momento a otro, lo que fuera que haya sido esa cosa dejó de atacarme y solo escuché lo que parecía ser una pelea. Giré mi cabeza y vi a dos bestias de un color blanco y negro luchando a muerte. No pude reconocer bien qué animales eran, agregando a eso que por la pérdida de sangre empecé a perder la noción. En cierto momento el blanco se puso adelante de mí como si me estuviera protegiendo. Fue entonces que recordé el destello blanco, recuperé la conciencia por unos breves momentos y pude ver cómo el que era de un color negro estaba caminando sobre sus patas traseras, mientras que soltaba una frase con una voz casi humana: no podrás protegerlo por siempre. A lo que el de color blanco le respondió con un potente rugido al mismo tiempo que se le lanzaba encima. Mientras ambas bestias luchaban, traté de buscar a mis compañeros o a mi profesor, pero solo pude verlos a lo lejos corriendo. Volví a girar la cabeza y traté de avanzar con mis brazos mientras me arrastraba para luego quedar sentado y ver en qué concluía la lucha de ambas fieras. El que era de color blanco se notaba que era más pequeño y se le veían varias heridas, pero al parecer este era su territorio o algo similar, lo que lo hizo pelear hasta que logró morder la nuca de su adversario, aplastándole con todas sus fuerzas el cráneo. Luego de derrotar a su contrincante, lanzó un aullido al cielo nocturno, el cual me recordó al que había escuchado la noche pasada. Esa cosa empezó a acercarse a mí, mientras que a mí se me nublaba cada vez más la vista. Por un segundo todo fue oscuridad y al siguiente estaba en brazos de mi novia, que apenas veía, pero notaba que por su cara habían un par de lágrimas y pequeñas heridas. Ella me estaba abrazando con toda la fuerza que podía, mientras que yo veía con dificultad su rostro y su largo cabello blanco que se teñía de rojo por mi sangre. Antes de desmayarme, lo único que pude escuchar fue una pequeña pero tranquilizadora frase de mi novia: tranquilo, ya va a pasar, Miranda está aquí para defenderte. El aullido del lobo. Capítulo 1. El león y la oveja. Aún recuerdo esa tarde de un sábado lleno de sol y buenos momentos, esa tarde de verano que cambió mi vida por completo. Lo poco que recuerdo es que yo, junto a mi mejor amiga hasta el día de hoy llamada Amber, tuvimos una de las pocas experiencias que realmente te cambian la visión del mundo y te hacen valorar todo en la vida. Esa tarde nuestras familias habían alquilado una pequeña cabaña en uno de los bosques más hermosos del país. Pasamos esa tarde jugando con ramas, buscando insectos e incluso asustando a nuestros familiares para burlarnos de sus caras al vernos salir de entre los árboles. Al anochecer entramos para seguir jugando con algunos juguetes que habíamos llevado. Unas horas después Amber me fue a despertar porque quería salir a ver la luna. Yo con emoción me puse unos tenis para acompañarla y así fue como a escondidas salimos de la cabaña para poder cumplir el deseo de mi amiga. Al salir no teníamos una muy buena vista de la luna, por que decidimos entrar al bosque para buscar un lugar más cómodo para admirar la luna. Subimos una pequeña colina que tenía varios árboles cortados de una forma regular, ya que en la parte superior en vez de hojas el árbol estaba de forma que parecía una estaca. Pensamos que los cortaron así porque los árboles estaban enfermos o algo así. Qué equivocados estábamos, si solo le hubiéramos pedido a alguien más que nos acompañara. Al estar ya en la cima de la colina, Amber sacó de un bolsillo una pequeña cámara y sacó varias fotos a la luna. Yo solté un simple chiste para romper el silencio, diciendo
diciendo que después de ver la luna por tanto tiempo se me antojó comer queso. Ambos nos reímos por el inocente chiste, pero las risas cesaron al escuchar unos pasos pesados detrás de nosotros. Yo pensé que serían nuestros padres, que venían a buscarnos por estar despiertos a estas horas de la noche. Hubiera preferido 1000 veces ser castigado por mis padres a tener que volver a pasar por lo pasamos. Un perro o lobo muy grande salió de donde venían las pisadas, esa cosa sea lo que sea se paró sobre sus patas traseras y soltó un gruñido que nos dejó congelados. Amber salió corriendo en dirección a la cabaña, pero yo me quedé petrificado frente a esa inmensa criatura. El lobo volvió a gruñir y ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó y se descargó una gran cantidad de adrenalina por todo mi cuerpo. Antes de pasar por los árboles esa cosa alcanzó a darme una mordida en mi hombro izquierdo dejándome una herida profunda. Yo por el dolor me tropecé y caí rodando por la colina. El lobo dio un salto para caer sobre mí, pero calculó mal su acción y terminó enterrado en uno de los árboles. Yo aproveché para poder salir corriendo mientras escuchaba dentro de la cabaña por nuestra ausencia. Al llegar dijimos que un perro grande nos atacó y me había mordido. Mi padre, que era alguien bastante precavido, había llevado un kit de primeros auxilios y me trató un poco la herida para después ir al hospital para que me cerraran la herida. El aullido del lobo. Capítulo 2. Secretos. Después de mi ida al hospital y sanar la herida, los padres de Amber quisieron hablar con los míos diciendo que yo era un peligro para su hija. Eso fue un golpe duro para mí y mis padres. Amber y sus padres decidieron mudarse de nuestra ciudad con la excusa de que la madre tenía un nuevo trabajo. Después de algunos años de ser conocido como el niño miedoso o el que alejó a su única amiga de él, por fin llegué a mi último año de escuela, solo un año más aguantando las malas miradas y bromas pesadas de varios sin nada que hacer. Pero, el destino me tenía algo preparado que me daría un golpe bastante fuerte. Fue un domingo por la mañana, yo estaba terminando de hacer una tarea que nos habían dejado. Fue entonces que sonó el timbre y me dirigí a abrir la puerta para ver quién era. Eran Amber y sus padres. Yo me quedé un momento sorprendido mirándolos con una sonrisa falsa. Mi padre fue a ver quién estaba en la puerta y toparse con semejante sorpresa, al igual que yo fingió una sonrisa y los hizo pasar. Mi madre llegó a los pocos minutos preguntando con quién hablábamos, pero a diferencia de nosotros ella los miró con una mirada de enojo y bastante cortante. Cabe destacar que yo y mi padre, quienes ya conocíamos el genio de ella, igual nos quedamos bastante asustados. Mi madre me pidió a mí y a Amber ir al patio mientras ellos hablaban de la situación. Amber me quedó viendo con una cara bastante avergonzada y fuimos hasta el patio para hablar un poco de estos últimos años. Estuvimos un rato en silencio el uno al lado del otro sin decir una sola palabra, una situación bastante incómoda, pero fue ella quien rompió el silencio haciéndome una pregunta que me dolió un poco. Amber me había preguntado si ya tenía novia. Sinceramente no sabía qué responderle, sin plantarle en cara lo que he pasado hasta estos días en la escuela por ella o decirle una cosa totalmente distinta. Al final mi silencio fue el que respondió por mí y ella lo entendió. Después preguntó sobre la herida que me había hecho la cosa que nos había atacado hace años. Fue entonces que un instinto de venganza y rabia empezó a emerger de mi pecho. Comencé a sentir un gran calor por todo mi cuerpo, mis sentidos empezaron a agudizarse a un nivel inhumano. Y de la nada sentí calma en mi cuerpo, la molestia había desaparecido. Yo solo pensé en ir a mi habitación para tranquilizarme y pensar en lo que me había sucedido. Subí hasta mi habitación lo más rápido que pude y me encerré pensando en qué era lo que me había pasado. Al principio pensé que pudo haber sido un ataque de ansiedad por la situación que estábamos viviendo, pero después lo recordé, la mordida, que yo recordara nunca me quedó una cicatriz de esa herida tan profunda. Abrí mi computadora para investigar sobre ataques de criaturas similares en la zona donde ocurrió mi encuentro, pero lo único que encontré eran leyendas de lobos tan grandes como caballos, que podían caminar como seres humanos. Fue entonces que se me cruzó la idea de investigar sobre los hombres lobo. Después del ataque nunca presté atención al mundo del terror y solo me dedicaba a ver películas de acción, pero nunca llegué a ver una película de hombres lobo, solo los conocía por el nombre. Al leer un poco en distintos foros y ver algunos vídeos sobre los hombres lobo, entendí el que pudo haber sido lo que nos atacó esa noche.
para cuando baje nuevamente a comer algo y tratar de distraerme un poco de lo que podría ser, me encontré con que mis padres y la familia de Amber estaban charlando muy contentos. Al parecer el mal rato ya había pasado, pero al mirar bien quienes estaban en la mesa, vi que junto a Amber había una chica de su misma edad al parecer. Pregunté con algo de vergüenza quién era la chica y ella se presentó como Miranda, la pareja de Amber. Yo respondí con una sonrisa bastante fingida y me fui hasta el refrigerador para poder buscar algo de comer e irme a mi habitación. Mientras me preparaba algo rápido, Amber apareció detrás mío preguntándome el por qué estaba poniendo carne cruda en el pan. Yo la miré confundido y después miré nuevamente el pan con lo que le había estado poniendo sin darme cuenta. Mi madre vino en mi auxilio y me dijo que confundí la carne con el jamón. Yo, algo asustado y casi paranoico por lo que estuve leyendo, corrí hasta mi habitación y cerré con pestillo la puerta y no quise salirme. Mis padres, preocupados por mí, me dejaron faltar a clases ese día para que me calme, pensando que estaría incómodo con Amber en mi misma clase. Ese día lo pasé encerrado leyendo y escuchando sobre los hombres lobo. Escuché historias de personas que pelearon con ellos o que incluso se aliaban con ellos. La ansiedad y el miedo por lo que me podría suceder empezó a hacerse notar. Pasaron algunas semanas y las molestias causadas por mis compañeros se acabó, pero en esas semanas empecé a sentir varios cambios en mi cuerpo. Estaba con los músculos más tonificados e incluso mis reflejos eran increíbles. Mi vista, oído y olfato se agudizaron tanto que podía oler el chocolate que mi padre guardaba en su bolsillo para que mi madre no lo diga nada por su peso. Pero todo lo bueno también trae cosas malas. El aullido del lobo. Capítulo 3. El primer aullido. Nuestro año escolar estaba por terminar. Anton y el chico que siempre solía molestarme estaba organizando una fiesta para varios salones para celebrar que estaban a un paso de la universidad. La noche en la que se llevó a cabo la fiesta tuve que ir prácticamente a rastras de Amber, la cual estaba muy emocionada por la fiesta y quería aprovechar la ocasión para pasar un poco de tiempo conmigo para hablar y pasar el rato. Yo me negué rotundamente en asistir a una fiesta donde estaría la gran mayoría de personas que me habían molestado estos últimos años. Al final prácticamente Amber me amenazó con romper mi computadora si no la acompañaba, pero cuando escuché que le pidió un martillo a mi padre me asusté bastante y me arreglé un poco. Cuando íbamos saliendo de mi casa le pregunté sobre Miranda. Ella sonrió un poco mientras agachaba la cabeza. Ella empezó a relatarme cómo se habían conocido y cómo habían empezado a entablar conversación hasta llegar a hacerse buenas amigas, y unos meses después ya eran una pareja bastante feliz. Antes de seguir con el tema, ella miró su celular en el cual le habían mandado la ubicación de en donde se estaba desarrollando la fiesta. Amber, al mirar unos segundos su celular, cambió completamente su cara de felicidad a una de asombro y miedo. Yo le pregunté qué era lo que le había pasado y miré su celular. Fue entonces que entendí el porqué de su cara. La fiesta se estaba desarrollando en medio del bosque cercano a nuestra ciudad. Yo empecé a recordar los acontecimientos de hace unos años. El corazón me comenzó a latir con demasiada fuerza, sentía que se me saldría, pero de un momento a otro mis sentidos se agudizaron, mi vista mejoró bastante junto a mi oído y olfato. Sentía que algo me estaba observando desde lejos. Me sentía bastante incómodo, pero cuando miré a Amber, ella estaba sentada casi llorando por recordar lo que vivimos hace unos años. Traté de calmarme para no empeorar la situación y le pregunté a Amber si quería volver a casa y mejor pasar la noche viendo una película o alguna de las cosas que hacíamos de niños. Ella aceptó la oferta, pero cuando apenas se había parado un auto se detuvo a nuestro costado. De esta bajó Anton, y el cual se le notaba que estaba algo ebrio por cómo hablaba y por su aliento. Él nos metió a su auto casi a la fuerza. Uno de sus amigos estaba conduciendo y por lo menos a él no se le sentía que estuviera ebrio. Yo y Amber nos miramos algo incómodos con la situación y no dijimos nada. Al llegar a donde estaban la mayoría de estudiantes celebrando, bailando y gritando por lo bien que la estaban pasando, yo y Amber fuimos recibidos como si de los mejores amigos de todos se tratase. Era bastante obvio que todos estaban bastante ebrios. Yo dejé que Amber se divirtiera mientras que yo solo fui por una cerveza. Me estaba aburriendo bastante, por lo que decidí dar un pequeño
pequeño paseo cerca de donde solo, fue entonces que la sensación de ser observado volvió, pero esta vez con algunos cambios en mi cuerpo. Mis ojos habían cambiado de color a un amarillo como la miel, unos afilados colmillos se hicieron presentes en mi boca, mientras que en mis manos unas pequeñas pero afiladas garras habían surgido de mis dedos. Comencé a mirar a todos lados y escuché que algo se acercaba con mucha velocidad. Lo único que alcancé a ver a lo lejos fue algo de color blanco corriendo a unos 100 metros de donde yo estaba. Quise ir a ver de qué se trataba o qué era esa cosa, pero un grito de desesperación. Fui a ver qué era lo que estaba pasando y vi como Anthony le estaba quitando la ropa a Amber. Mi piernas se tensaron y corrí hasta donde estaba Anthony. Él apenas lo vio por su estado, mientras que yo le asestaba un golpe que supongo fue por la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo, que al caer no se levantó. Me quité mi chamarra y se la puse a Amber para taparla. Después fuimos del lugar. Antes de dar un paso para poder largarnos de ese lugar, se escuchó un aullido que me heló la sangre. Al girar la mirada vi que fue lo que había causado el aullido. Era un hombre lobo de un color blanco, una bestia que nos estaba mirando con fiereza. Esa cosa, al ver a Anthony en el suelo, se dirigió hacia nosotros. Amber estaba congelada del miedo, mientras que todos en la fiesta ya había salido corriendo en distintas direcciones. Yo estuve por correr igual que mis compañeros, pero al ver el estado de Amber no pude hacer nada y me le quedé mirando a esa cosa que se acercaba poco a poco sobre sus patas traseras. A tenerlo frente a nosotros ocultó sus colmillos y me tomó a mí y a Amber poniéndonos sobre sus grandes hombros. Yo y Amber quedamos igual de congelados, pensamos que sería nuestro fin. Esa cosa comenzó a correr en la dirección de la cual había aparecido. No sé cuánto tiempo había pasado, lo único que podía pensar era en qué nos pasaría. Llegados a cierto punto vi algo de luz cerca de donde estábamos. Esa cosa nos bajó de sus hombros dejándonos en el suelo. Yo estaba temblando, ya casi al punto de estar tan pálido como un muerto, pero nuevamente mi instinto se hizo presente y mi cuerpo se calmó. Esa cosa tenía su atención en Amber. Fue entonces que sin pensarlo me puse frente a ella ocultando mi miedo, lo cual no sé muy bien cómo hice, ya que ya no sentía mis latidos. El hombre lobo parecía que me miraba con una expresión de diciendo ¿en serio? Él solo me dio un pequeño golpe con el cual me hizo caer y miró fijamente a Amber. Ella, al ver directamente a sus ojos, parecía reconocer quién era. Esa cosa tocó la mejilla de Amber mientras comenzaba a volver a su forma humana. Yo y Amber nos quedamos con la misma cara de impresión al ver que quien pensamos que nos estaba por comer era nada menos que Miranda. Ambas se abrazaron entre lágrimas mientras que yo no dejaba de pensar cómo esto había pasado. Miranda volteó a verme solo para decirme que ella me enseñaría todo lo que debería saber para llegar a tener un control como el de ella. Al final de todo nos reímos un poco de lo sucedido, mientras que Miranda me contaba cómo había notado que yo era como ella. Meses después. Por cosas del destino, Amber, Miranda y yo quedamos en la misma universidad, en la cual no pasó mucho para que los tres seamos un pequeño grupo de amigos que se la pasaba bien cada vez que podían. No pasó mucho tiempo en el cual yo me comencé a sentir algo atraído por una chica de cabello castaño claro y ojos del mismo color. La chica se llamaba Mónica, era bastante dulce y bastante amigable con todos. Unos pocos días habían pasado después de que le contara esto a las chicas, cuando ellas ya estaba acercando más a Mónica para que yo y ella nos conozcamos mejor. Después de terminadas las clases, los tres nos dirigíamos hasta el bosque, en el cual Miranda me enseñaba cómo mantener el control cuando estoy transformado. Incluso me ha enseñado un poco a cómo luchar cuando estoy transformado, pero en ninguna ocasión le pude hacer nada. Amber siempre se reía de cómo quedaba después de los entrenamientos con Miranda. No fue hasta una noche que yo ya estaba mucho más capacitado en pelea cuerpo a cuerpo que Miranda y yo apostamos una pizza familiar para el vencedor. Yo me confié bastante en la pelea, ya casi disgustando la pizza. Ambos nos pusimos en posición de pelea y fue así como corrimos el uno al otro. Al chocar entre nosotros, los zarpazos y mordidas por parte de ambos se hicieron presentes durante un corto periodo de tiempo. Una hora más tarde nos encontrábamos en la pizzería. No pude vencer a Miranda, por lo que tuve que pagar la pizza esa noche, pero ella me subió los ánimos diciendo que esperaba la revancha. El aullido del lobo. Capítulo final.
El lema de la manada. Nuestra jornada había iniciado como siempre, las mismas clases que se nos hacían eternas en algunas ocasiones, mientras que en otras era totalmente lo contrario. Pero una de esas mañanas Mónica se nos había acercado a mí y a Miranda como si le hubiéramos escondido algo, nosotros solo lo dejamos pasar y al terminar las clases no fuimos al bosque como de costumbre. Miranda y Amber habían reservado esa tarde para tener tiempo para ellas mientras que estaría en el bosque practicando mi resistencia y uno que otro movimiento de pelea. Después de haber estado corriendo tanto tiempo terminé llegando a una pampa de hierba alta, un lugar que parecía ser mágico en todo el sentido de la palabra, y lo fue aún más cuando el sol comenzó a esconderse. Esa vista era algo que te hacía sentir liberado de todo mal habido y por haber. Pero mi paz se vio interrumpida por el grito de un venado a lo lejos. Pensé que podría tratarse de un puma o oso que estaría cazando en esta zona, pero después de unos segundos divagando quise ir a revisar que se estaba alimentando del venado. Lo que vi me dejó sin palabras por la impresión y por lo que estaba alimentándose del venado. Se trataba de Mónica, se estaba alimentando de la sangre del pobre animal. No sé si me vio o oyó, pero a los pocos segundos de haber visto quién estaba provocando los lamentos del venado, esta se fue corriendo a velocidad inhumana en la dirección contraria. Yo solo me quedé mirando entre los árboles lo más agachado y escondido que podía, incluso aprovechando mi pelaje negro me apegaba a las sombras de los árboles. Pero después de unos minutos sin hacer movimiento alguno me levanté y caminé a examinar el cuerpo del venado. Pensé que lo encontraría desgarrado del cuello o algo así porque vi que Mónica no lo soltaba de pero al ver las marcas de su mordida noté 4 marcas de unos largos colmillos y unos rasguños en la cara de su presa. Fue entonces que caí en cuenta de cuál era la verdadera cara de Mónica, era una vampira. Eso hizo que me preocupara bastante porque hasta donde yo sabía vampiros y hombres lobo suelen pelear por territorios de caza, y nuestra ciudad era el territorio de la familia de Miranda, los cuales solo cazaban animales para evitar ser encontrados. Esto me estaba asustado bastante por lo que me dirigí hacia la ciudad para hablar sobre lo que vi con Miranda. Al pasar unas horas volví a la ciudad y en mi forma humana busqué a las chicas para darles aviso, pero no las encontraba por ningún lado. Fue entonces que recibí una llamada de Amber preguntándome dónde estaba. Yo le respondí que buscándolas para decirles algo importante, pero Amber me interrumpió diciendo que fuera a casa de Miranda para hablar de algo en lo que me necesitarían. Le pedí la dirección de su casa a Amber y llegué lo más rápido que pude. Al llegar Miranda me recibió y me hizo pasar. Al entrar en su hogar me bastó con microsegundos para darme cuenta de que todas las personas que estaban ahí reunidas eran hombres y mujeres lobo aparte de Amber, claro está, la cual me miraba aterrada por la noticia que debían darme. Augusto, el padre de Miranda, me dio la bienvenida y me explicó que él era el alfa, por decirlo de cierta forma, de su familia. Me hicieron sentarme casi al medio del salón, lo cual a la vez era algo incómodo y nostálgico. Augusto no se fue con rodeos y me dijo que tenían noticias de que una familia de vampiros se había asentado en nuestra ciudad. Fue entonces que saqué la voz y confianza en mí mismo para decirle lo que había visto hace apenas una hora. Todos quedaron con los ojos abiertos por la noticia, mientras que el padre de Miranda se recargó en su sillón y soltó un suspiro de preocupación. La madre de Miranda preguntó a su marido si es que tendrían que hacer un tratado o tendrían que pelear. Augusto dirigió su mirada al suelo y dijo con desagrado que deberían de pelear. No sé si fue por instinto o otra cosa, pero me levanté de mi asiento y frente a todos los presentes allí juré ayudarlos en lo que pudiera. El padre de Miranda y el resto de familiares me quedaron viendo por unos segundos, divagando si un joven licántropo que no era muy bueno en combate les sería de ayuda. Miranda interrumpió el silencio diciendo que ella me había estado entrenando y que tenía bastante potencial como luchador. Su madre, la cual era la única que tenía confianza en que no tendrían que pelear, con bastante sinceridad y a modo de chiste me dijo que mientras sea un buen escudo humano sería de ayuda. Todos se lanzaron a reír mientras que yo soltaba una sonrisa de confianza.
Pasados unos días en los cuales se me estuvo citando a el hogar de Miranda para aprender algunas técnicas de combate, llegamos al momento en el cual tendríamos que hacer guardias alrededor y dentro de la ciudad para asegurarse de que no maten a nadie. Pasamos algunas noches caminando por el bosque sin ninguna pista, pero también tuve la oportunidad de hablar con varios de los familiares de Miranda, los cuales me enseñaron varias cosas sobre los vampiros que no eran en nada parecidas a las películas. Algunas de las cosas que me enseñaron fueron que a los vampiros se les complica nadar por la cantidad de líquidos que ellos tienen dentro de sus cuerpos a diferencia de los humanos. Esa fue una de las cosas más interesantes que jamás se me habrían ocurrido, o que por ejemplo la leyenda urbana de que mueren con el ajo es falsa. Lo que realmente les causa es un tipo de alergia que los vuelve un poco más lentos y se desorientan con facilidad. Fue una noche que tuve que hacer guardia con Miranda en la que por fin los vampiros hicieron acto de presencia. Ambos estábamos caminando no muy cerca de un río con varias rocas gigantes a su alrededor, pensando que ese sería un buen lugar para esconderse. No tuvimos mucha suerte, por lo que decidimos buscar en otro sitio. Pero cuando ya nos estábamos adentrando al bosque, fuimos sorprendidos por un alce macho que venía corriendo muy asustado. Nos hicimos a un lado para evitar ser atropellados y vimos lo que le estaba dando caza. Era un hombre de alrededor de 30 a 40 años que para su edad se veía bastante saludable y muy fuerte. Miranda reconoció el olor del vampiro y comenzó a gruñirle inmediatamente mientras que yo lanzaba un aullido para alertar a los demás de nuestro primer contacto con un vampiro. Este no se lo tomó a bien y salió corriendo en dirección a las rocas para perdernos. Yo salí persiguiéndolo mientras que Miranda aullaba nuevamente. Mi persecución duró un par de minutos, pero cuando lo tenía casi acorralado trató de dar un salto a la otra orilla del río, pero por instinto también salté. Mientras estábamos en el aire logré atraparlo, pero ambos caímos al agua, que para nuestra mala suerte esa noche estaba a torrenciales. Traté de buscar al hombre, pero el agua me hacía caer y me costaba bastante levantarme, pero para cuando encontré al hombre estaba saliendo por la otra orilla. Traté de salir igualmente, pero al apenas dar un paso fuera del agua hizo aparición otro vampiro con un contundente golpe en mi cara. Yo trataba de levantarme para poder ver quién me había dado el golpe o por si me tenía que poner en posición de ataque, pero por mi pelaje mojado mi cuerpo me era más pesado, por lo que tuve que hacer mucho más esfuerzo de lo normal. Para cuando levanté la mirada, los vampiros ya no estaban ni Miranda estaba tratando de ver a dónde se habían ido. Al por fin lograr del agua me sacudí y empecé a olfatear el área para encontrar algún rastro, pero no tuvimos suerte. No tuvimos más opción que volver a la casa de Miranda para contar lo que nos había sucedido. Al llegar a su casa yo aún seguía mojado, por lo que antes de entrar me dieron una toalla para secarme un poco y algo de ropa seca. Me cambié de ropa y fui al salón donde ya estaban todos reunidos y Miranda estaba explicando lo que nos había pasado. Augusto bajó un poco la mirada y dijo que lo más probable es que tendrían que luchar por el territorio, ya que él mismo en su juventud ya se había encontrado con esa familia y que ocupaban la misma estrategia de caza, siempre van en parejas y pelean sucio. Yo mientras tanto pregunté si no había otra forma para llegar a un acuerdo, pero Augusto ya se había decidido a luchar contra esas cosas para defender a su territorio y a su familia. No pude decir nada más y solo me quedaban algunas semanas o días para prepararme mejor para la pelea. Pasaron 2 días después de que Augusto declaró la guerra a la familia de los vampiros. Durante los días posteriores enviaron a alguien para buscar y informar a alguno de los vampiros para que él o ella avisara a su grupo. Mientras tanto nosotros estuvimos buscando a otros familiares y amigos de la familia de Miranda para que nos ayudaran en la pelea. Encontramos a bastantes, los cuales estaban comprometidos en ayudarnos. Durante esos días yo estuve recibiendo bastante entrenamiento por parte de todos, ya que era el que haría prácticamente menos, pero por lo menos quería poder defenderme. Fue así como durante un corto periodo de tiempo algunos de los familiares de Miranda me estuvieron ayudando a entrenar, enseñándome algunos de sus trucos a la hora de pelear.
Una de esas tardes Amber y Miranda habían organizado una salida entre ellas por si es que Miranda moría en batalla. Ambas pasaron la tarde juntas hablando y riendo en una parte del bosque que tanto amaban. Al poco rato llegué a buscar a Miranda porque su padre la había mandado a llamar para la pelea ya que los vampiros la exigieron inmediatamente. Las chicas se miraron asustadas mientras que yo trataba de desviar la mirada para no incomodarlas, pero, cuando lo hice vi varias sombras entre los árboles y les avisé rápido a las chicas para retirarnos del lugar. Yo y Miranda nos transformamos para salir del lugar lo más rápido posible, mientras que Amber estaba sobre el lomo de Miranda. Ya casi llegábamos a la ciudad y nos sentimos más seguros por lo que fuimos a dejar a Amber a su hogar para luego nosotros ir a casa de Miranda. Cuando llegamos su padre nos hizo un pequeño mapa de por dónde tendríamos que ir al campo de batalla. Durante la caminata de casa de Miranda al bosque estuve repasando cómo atacaríamos desde distintos lugares para así evitar que se escaparan. Cuando ya estábamos bien adentrados en el bosque todos comenzamos a tomar nuestras formas de licántropo, todos estábamos listos y así fue como empezamos a correr hacia el campo de batalla. Estábamos a 1 kilómetro aproximadamente y comenzamos a dividirnos en nuestros respectivos grupos. Éramos un total de 5 grupos de alrededor de 12 a 15 licántropos cada uno, pero cuando entramos al campo donde se llevaría a cabo la pelea, vimos como Mónica tenía entre sus brazos a Amber, la cual se le veía bastante herida pero sin ninguna mordida. La luna se hizo presente y todos estábamos decididos a saltar al ataque, pero el líder de los vampiros dio unos pasos y en voz alta gritó que si no les cedíamos el pueblo y su gente ellos matarían a Amber. Augusto se paró en sus cuartos traseros y desde donde estaba le gritó al líder de los vampiros que si le tocaban un solo pelo a Amber todos la pagarían muy caro. El líder de los vampiros hizo una risa burlona y hizo un movimiento con su mano. Acto seguido Mónica con sus garras le hizo una herida profunda en el abdomen a Amber. Todos comenzaron a lanzar rugidos pero por mera curiosidad quise mirar cómo estaba Miranda. Su mirada lo decía todo, estaba con un montón de sentimientos dentro de ella, no podíamos dejar esto así. Aparte debíamos sacar a Amber de ese lugar para curarla. Nadie de la manada se contuvo y todos salieron disparados contra los vampiros. Fue así como dio inicio la guerra entre vampiros y licántropos de esa zona. Garras, colmillos y sangre se podían ver por todos lados. La gran mayoría de ataques que recibía los esquivaba por mero reflejo para después acabar con pocos vampiros. Lancé un rugido para tratar de encontrar a Miranda entre tanta sangre, pero ella se estaba peleando contra Mónica, la cual se le veía casi destrozada por la ira de Miranda. Fui rápido para tratar de sacar a Amber del lugar. La pobre estaba casi moribunda en un charco de su propia sangre. La tomé en mis brazos y salí corriendo del lugar. Mientras tanto Miranda le destrozaba la cabeza a Mónica para después seguirme. Ambos tratamos de salir lo más rápido del lugar para ayudar a Amber, pero bajamos la guardia y el líder de los vampiros en persona se los tiró encima a ambos, tirándonos al suelo y haciendo caer a Amber a algunos metros de donde estábamos. Miranda se levantó y fue con Amber, mientras yo trataba de plantarle cara al líder. Como pude lo arrojé al suelo para decirle a Miranda que sacara a Amber de ahí. Ella me entendió y con lágrimas en sus ojos tomó a Amber y las dos salieron juntas del bosque. Mi rival tenía una clara diferencia de fuerza conmigo, pero no por eso me iba a retirar de una pelea. Me dejé casi dominar por la bestia y así se dio una pelea de la cual uno saldría vivo. El vampiro se me abalanzó sobre mi lomo, rasguñando parte de mi cara, hiriéndome un ojo en el proceso. Tenía un ojo cegado por lo que el costado izquierdo lo tendría más vulnerable, y así fue. El vampiro comenzó a darme ataques desde mi punto ciego, haciendo que yo perdiera bastante sangre. Apenas me podía sostener sobre mis piernas, por lo que con un solo ataque de mi enemigo caía al suelo, haciendo que mi contrincante pisara mi brazo derecho, que era con el que me estaba defendiendo, y me lo rompió. Lancé un aullido de dolor ya que no tenía nada más que hacer, pero se me pasó una idea fugaz por la cabeza. Tal vez no solo debía usar mi cuerpo como arma, también podía usar el ambiente.
Respiré un poco para saber si algo de lo que estaba cerca me podría servir, y si lo había, no muy lejos de ahí había una laguna, pero la cuestión ahora era saber cómo llevaría al vampiro hasta allí. Por tardarme tanto entre mis pensamientos no reaccioné a tiempo y líder de los vampiros se me había tirado encima dándome un golpe contundente en la boca del estómago haciéndome quedar sin aire. Apenas respiraba y comencé a perder el conocimiento, el vampiro me tomó de la parte trasera del cuello y comenzó a arrastrarme hasta la laguna para ahogarme. Cuando sentí el agua sobre mi pelaje mi cuerpo comenzó a reaccionar, pero yo ya estaba bajo el agua, pero gracias al agua mi ojo izquierdo se lavó y recuperé un poco más de visibilidad, lo cual aproveché y con mis patas traseras lo lancé lejos de mí. Me paré con la poca fuerza que tenía y levanté la mirada para saber dónde estaba mi enemigo. Lo pude divisar hundiéndose, por lo que aproveché mi ventaja y con mi brazo izquierdo lo tomé del cuello y empecé a azotarlo de lado a lado, ahogándolo para luego levantarlo y llevarlo a mi mandíbula, con la cual aplasté su cabeza dándole fin a su existencia. Salí de la laguna con las pocas fuerzas que me quedaban y traté de llegar hasta el pueblo, caminando y tambaleándome de lado a lado. En eso Augusto me sorprendió y tomó cuando yo ya estaba en mi forma humana con apenas conocimiento. Él me tomó y me preguntó por su hija y por Amber, pero solo pude levantar el brazo y señalar en dirección del pueblo. Luego de eso caí desmayado. Para cuando desperté estaba en un hospital donde mis padres estaban esperando a que despertara. Cuando recordé lo sucedido pregunté por Amber y Miranda. Mi mamá con cara de preocupada miró a mi papá. Yo pensé lo peor, las lágrimas comenzaron a salir por sí solas. Mi padre me tomó de los hombros y me dijo que Miranda estaba bien, pero Amber no lo había logrado. La herida que tenía era muy profunda y para cuando ella llegó al hospital apenas estaba consciente. Augusto entró en ese momento y con lágrimas en los ojos preguntó si ya me habían contado. Mis padres solo asintieron con la cabeza. Mi recuperación duró poco tiempo, ya que los licántropos sanan más rápido, pero no como en las películas, por lo que al cabo de 3 semanas yo ya estaba de alta. Pasó un año después de esa fatídica noche. Yo comencé a trabajar y me mudé a una ciudad en la cual por cosas del destino me encontré con Amber unos días antes del inicio del verano. Ella me ofreció pasar las vacaciones con ella y su familia en la propiedad de unos tíos. No dudé mucho y acepté la propuesta. Esperé ese día con bastante entusiasmo y me dirigí en taxi hasta donde era el hogar de los familiares de Miranda. Cuando llegué era prácticamente un lugar en medio de la nada. Augusto fue el primero en recibirme y decirme que tenían una sorpresa para mí. Yo solo pensé que podría ser un objeto o algo así. No, fue algo que ni todo el dinero del mundo podría generarte. Del hogar salió Miranda tomada de la mano de Amber. Yo me quedé sin palabras y sin saber qué decir o hacer. Augusto me dijo al oído una frase que hizo que todo calzara. Ahora tenemos una nueva integrante en la manada. Esa frase me hizo soltar lágrimas inmediatamente y después de todo corrí a abrazarlas. Y así es como concluye mi historia de cómo fueron mis inicios como licántropo. Pero esta no es la única historia que les contaré, solo esperen y podrán escuchar nuevamente mis vivencias. Han pasado varios años desde aquel momento, cuando una criatura canina con forma humanoide me atacó por sorpresa y me infectó. Han pasado varios años igualmente desde que no la veo. La he querido buscar pero no sabría dónde empezar a buscarla. Esa noche ella me cuidó y protegió, así fue por unas semanas hasta que mis heridas sanaron y yo empecé a transformarme. Al principio fue doloroso y casi imposible mantener mi cordura, mientras que mi cuerpo era el de un licántropo. Al principio se me fue difícil asimilar el cómo sería mi vida en ese entonces, pero con el tiempo comencé a aceptar mi nueva versión de mí, pero tenía miedo de un día perder el control, por lo que decidí alejarme lo más posible de la civilización. Tenía varios ahorros, por lo cual durante un tiempo me sirvieron para comprar algunos alimentos y para comprar algunos materiales para así arreglar una pequeña cabaña que encontré en una de mis andanzas nocturnas.
Con el pasar de los días mi comida comenzó a escasear, por lo que tuve que tomar la decisión de comenzar a cazar durante las noches. Para evitar de problemas solo buscaba animales salvajes como renos o venados y seguir las leyes de la naturaleza, no asesinar a ninguno que se encontrará en buen estado, por lo que solo me alimentaba de los que estaban con alguna herida grave o más ancianos. Un día mientras buscaba algo de comer escuché bastante alboroto a unos kilómetros en el bosque, por lo que quise ir a revisar lo que estaba sucediendo. Grande fue mi sorpresa al ver a lo lejos a un gran grupo de licántropos luchando cuerpo a cuerpo con lo que supuse que eran vampiros por su extraño aroma. Fue entonces cuando, al estar olfateado el lugar, sentí su aroma. Ella está en esta batalla campal y tenía que encontrarla. La vi a lo lejos luchando con una vampiresa a la cual destripó con gran furia para luego seguir a un licántropo que llevaba a una chica bastante herida en sus brazos. Los seguí desde lejos para ver cómo eran interceptados por un vampiro y cómo el licántropo luchaba con el chupasangre. Mientras ambos peleaban yo fui tras ella, pero al querer hablarle ella volvió a su forma humana mientras que le rogaba al cielo que la chica que llevaba en sus brazos no muriera como él. ¿Como él? Entonces ella me dio por muerto. Decidí dar vuelta atrás y con gran enojo dentro de mí me lancé sobre algunos vampiros para apagar mi enojo. Destrocé sus cuerpos con mis garras y dientes de todas las maneras que mis fuerzas me lo permitan. Una vez me encontraba más calmado, observé a los vampiros alejarse del lugar, mientras que los licántropos igualmente se comenzaban a alejar. Yo decidí volver a mi cabaña para aclarar mi mente. Había sido un golpe bastante duro el que había recibido, pero decidí pensar que tenía todo el sentido del mundo. Nunca volvió a revisar cómo estaba o algo. Al final de esa noche terminé quedándome dormido para así durante esa mañana ir hasta el pueblo cercano y ver qué es lo que sucedió. Corrí en mi forma de bestia hasta el pueblo y un poco antes de llegar me tomé mi forma humana para poder caminar por las calles y observar qué estaba sucediendo. Pude sentir el olor de ella. Seguí el rastro hasta una casa cercana al centro del pueblo, por lo que desde lejos observé qué sucedía adentro. Vi cómo tenían a una chica como de su misma edad acostada en una cama, mientras que le limpiaban varias heridas para que luego Miranda clavara sus colmillos en una de sus muñecas. La chica se quejaba un poco, pero al poco rato de quejarse y quedó adormilada. Miranda, con lágrimas y una temblorosa sonrisa, abrazó a la chica mientras que besaba su frente en repetidas ocasiones y la chica lloraba y reía junto a ella. Decidí seguir con mi camino hasta llegar al hospital y escuchar cómo a un chico le daban la noticia de que su amiga había fallecido. Decidí que era mejor alejarme del lugar y continuar con mi vida mientras pudiera. Así lo hice por un par de años. Por cuestiones climáticas mi cabaña se convirtió en un montón de escombros, por lo que tuve que buscar un nuevo lugar donde vivir. Caminé por varios días en el bosque buscando una cueva o otra cabaña que no esté en uso, pero no tuve suerte. Llegué hasta una gran casa donde se podía sentir el olor a varios otros licántropos. Pensé en que podría intentar adaptarme a una manada, pero nuevamente sentí el olor de ella. Decidí mantener la distancia y observar lo que sucedía. Parecía que están celebrando la llegada de alguien, pero pude divisar a Miranda y al parecer ella también sintió mi presencia. Ella y la chica de la otra junto a un chico comenzaron a avanzar en mi dirección, por lo que regresé por donde había venido para llegar a un lugar más abierto para así esperarlos. Me senté junto a un árbol y a los pocos minutos el trío llegó. Miranda, bastante seria, me preguntó en voz alta por qué los estaba observando, por lo que yo con algo de rencor respondí a su pregunta con otra: ¿por qué me abandonaste? La cara de todos fue de sorpresa y de no entender nada mientras se miraban entre ellos tratando de encontrar una respuesta a lo que acaba de decir. Miranda entonces comenzó a derramar algunas lágrimas para decir que sí me recordaba, pero yo, aún con furia dentro de mí, le respondí que no quería sus lágrimas, sino que quería saber el por qué nunca volvió. Ella se comenzó a acercar tratando de buscar las palabras con las cuales responderme, pero al estar frente a mí solo tocó mi cara y dijo: Perdón, no sabía cómo mirarte nuevamente a la cara después de eso. Perdóname por favor, Anthony.
Sus palabras hicieron que mis emociones no se pudieran contener junto a mis lágrimas. Ella me abrazó mientras que yo trataba de no llorar. Pensaba en qué decirle o en cómo seguir adelante después de esto, pero cuando estaba por pronunciar lo primero que se viniera a la mente, se escucharon varios aullidos a lo lejos. Solté a Miranda para ver si es que era de su familia, pero no era así. Los cuatro nos quedamos viendo mientras que desde los árboles se escuchaba que algo venía en nuestra dirección. Los cuatro nos transformamos rápidamente para que al cabo de unos segundos desde los árboles apareciera un joven licántropo que estaba con algunas heridas y como pudo dijo su nombre y que necesitaba ayuda. With no